Hoy es 12 de septiembre, son las 9:56 de la mañana. Este es el video 138. El video 137 va a salir después de este por prioridad. Primero quiero mostrar la cuenta de TikTok. Esta es mi cuenta, Soy Sarit, y mi Twitter es Jenny Erazo Real sin el guión al piso. Aquí están los últimos. El video que está aquí a mano izquierda, el primer anclado, lo acaban de borrar. Acaba de ser borrado de mis archivos, que fue grabado el 8 de septiembre por la noche. Fue borrado, ya no aparece. Ellos van borrando las cosas de mis archivos. ¿Por qué? ¿Por qué borran esto? Porque claramente ya me suplantaron mis redes y esto es lo que entran en despachos, otras redes. Por eso, lo único que a mí, las personas que a mí me contactaron, lo único que decían era que les mandara audios. ¿Para qué necesitaban esos audios? Y esto es gente muy peligrosa para poder usar esos audios a su favor, porque como hacen preguntas específicas para poder desviar la atención de lo que ellos han hecho. Ellos están construyendo un restablecimiento de derechos falso. Entonces a mí nadie me quitó a mi hija, el ICBF no me quitó a mi hija, la secuestraron, clarísimo. Yo pongo ayer en correspondencia que queda en el primer piso del Palacio de Justicia, en el Consejo Superior de la Judicatura, este documento que voy a mostrar acá, que es una solicitud de revocatoria y recusación. La radiqué primero en la sala administrativa. El señor fue a preguntar, al jefe, se demoraron, luego sale y se demora, no sé, porque tengo la grabación, no sé cuánto se demora. Me da un papelito, miren, que tiene que pegar con cinta. No es como tal, no es algo que salga radicado. Entonces yo denuncio. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos tenemos que ser tratados con respeto. ¿Cómo así que hay unos que sí radican y hay otros que no radican? Porque como es el Consejo Superior de la Judicatura, a donde entra todas las denuncias contra los funcionarios, entonces hábilmente no radican. Yo este papelito lo puedo hacer igualito, ¿sí? Y ponerlo aquí. Yo exijo al Consejo Superior de la Judicatura que me entregue un radicado formal y no ese papelito que me pusieron. El código EXTPCSJ 24-1291 de 11 de septiembre a las 15:16 de la tarde. Destino: Presidencia Consejo Superior de la Judicatura. Responsable: Alison Dayana Gómez Gutiérrez, pero yo no sé si esa magistrada realmente es responsable o a dónde ellos desvían. Entonces yo le exijo al Consejo Superior de la Judicatura que me entregue un radicado formal, ¿sí?, como primera medida. Aquí son 23 fotos, de las cuales 20 fue lo que yo radiqué. Voy a leer. Solicitud de revocatoria y recusación: defensora Isabel Real, procurador Milton Gonzalo Beltrán, juez 13 de familia y otros, en el montaje de la Fiscalía del Restablecimiento o Rescate 1764-017245 del ICBF. Yo, Jenny Alexandra Erazo Muñoz, con cédula 66978-184 de Cali, solicito atentamente revocar el acto administrativo de restablecimiento de derechos 1764-017245 del Instituto Colombiano de Bienestar de la Menor de Edad Sarit Sarque Erazo con tarjeta de identidad 1027152040 según el auto 373
20-21 de la Corte Constitucional. Solicito la separación de las autoridades judiciales que conocen del asunto por su clara falta de objetividad o administrativas, me faltó allí. Transparencia y responsabilidad nula presentada, regido por los artículos 25 a 31 del decreto 2067 de 1991, donde la causal 4 de tener interés en la decisión al ser denunciados penalmente por secuestro extorsivo, desaparición forzada, tortura, fraude procesal, alteración de material probatorio, omisión administrativa. Es decir, hago paréntesis, no pueden estas personas denunciadas continuar como autoridades administrativas o judiciales cuando claramente lo único que están buscando es encubrir los delitos. Continúo. Y por las evidencias de configurar un concierto para delinquir institucional de cadena de custodia para la venta de mi hija, lo cual podría llevar a mi hija a convertirla en testaferrato por tener claros nexos de los funcionarios con narcotraficantes y trata de menores. Entonces yo ahí ya debería terminar esta solicitud, ¿sí? Porque nada más y nada menos que los señores, hago este paréntesis, que nos han atendido tienen nexos con narcotraficantes y nada más y nada menos que están utilizando a mi hija para vincularla con sus acciones delictivas para poder lavar activos. O sea, eso es el resarcimiento abusivo del ICBF. Segundo, los funcionarios, según el Código Único Disciplinario, Ley 7734 del 2002, artículo 22, que lleva a cabo el montaje de la Fiscalía contra la vida y salud mental de mi hija menor, Sari Sarquerazo, se inventan un restablecimiento de derechos por abuso sexual, según explica la Procuraduría, señora Viviana bmmora@procuraduría.gov.co, ya que no ha sido posible el conocimiento del expediente, ya que nunca hubo ningún proceso de restablecimiento de derechos sino un secuestro, y cada funcionario citado dentro de mis peticiones son la antítesis del cumplimiento de garantía de la función pública. Artículo 26. Autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla. Artículo 27. Acción, omisión y extralimitación de sus funciones. Es decir, estoy señalando, hago paréntesis, estoy señalando los artículos en los cuales ellos incurren en faltas. Cierro paréntesis. Artículo 34. Deberes. Artículo 35. Prohibiciones. Principalmente resalta la ejecución de actos de violencia según parágrafo 6.7. Omiten, niegan, retardan y entraban el despacho de los asuntos a su cargo y la prestación del servicio al que está obligado. Jamás dieron respuesta oportuna a la ubicación de mi hija para poderme extorsionar mientras tramitaban a cosa juzgada por medio de 8 tutelas falsas con fraudes procesales. Número 12. Proporcionando datos inexactos, documentos falsos para torturar a una menor de edad en indefensión. Numeral 17. Ejerciendo coacción sobre otros a fin de conseguir provecho personal y para terceros, para que procedan en determinado sentido. Numeral 21. Dando lugar a exhibir expedientes a personas no autorizadas. Artículo 28. Manifestando en medio de fallos falsos, vamos en el folio 3, para influir que la decisión contenida en las sentencias falsas le sean favorables a un tercero. Artículo 29. Efectuando un reparto irregular. Artículo 40. Con un conflicto de intereses, debe declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión. Artículo 43. La gravedad, el grado de culpabilidad y el perjuicio causado y la intervención mancomunada de funcionarios. Artículo 44. Mi solicitud especial es la institución e inhabilidad sin derecho a defensa por el dolo y culpa de los funcionarios relatados en la presente por violación manifiesta de reglas
reglas de obligatorio cumplimiento en el manejo de los menores de edad, que jamás vuelvan a ejercer un cargo público, ya que al ejercer el acto abusivo de toma de la custodia de mi hija Sarit le ocasiona daños irreparables y los investigadores omiten o retardan la denuncia para permitir y favorecer con sevicia la perpetración del dolo administrativo. Según el artículo 48, numeral 5, su única intención era lesionar con gravedad la integridad física y mental y moral de mi hija. La someten a condiciones de existencia para acarrear su destrucción física, la trasladan por la fuerza de un lugar a otro, sometida a la manipulación de hechos inexistentes, incurriendo en graves violaciones al derecho internacional humanitario. Especialmente, someten a mi hija Sarit a privación de la libertad desde el 5 de marzo del 2024, seguido de su ocultamiento y la negativa a reconocer dicha privación. Voy en el folio 4. O de dar información sobre su paradero sustrayéndola del amparo de la ley, infligiéndole dolores, sufrimientos graves físicos y psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero, que es la mamá, información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido para intimidarla y coaccionarla por cualquier razón, ocasionar mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos a que miembros cambien de lugar de residencia 16 veces desde el 2019, buscar ocasionar la muerte en situación de indefensión por causa de sus opiniones, privando la libertad, condicionando la vida, libertad, seguridad, en general, la situación irregular y arbitraria a la que ha sido sometida mi hija. Contempla cada una de las sanciones de conducta dolosa de lo que la función pública considera ilegal y arbitrario constitucionalmente. Por esta manera, la solicitud de revocatoria es contra 1. El acto administrativo de restablecimiento de derechos 1764, 017245, que está en contra de la ley de la Constitución. 2. El acto administrativo 1764-017245, que atenta no solo contra mi hija Sarit Arquerazo, sino contra el interés público y social. 3. El acto administrativo le causa un agravio injustificado a mi hija menor y a mí como madre y abogada de ella. 4. El acto administrativo viola todos sus derechos fundamentales y humanos, la mantienen incomunicada y escondida para impedir yo conozca delitos y ejerza el derecho a la defensa. Vamos en el folio 5. Entonces, ¿cuál es el objeto de la petición? Revocar totalmente el acto administrativo 1764-017245 efectuado para liberar a la Fiscalía de Abuso Sexual, Fraudes Procesales y Trata de Menores, llevando a vivir a mi hija un secuestro y desaparición forzada para garantizar pruebas de falsa positiva psiquiátrica, internada como discapacitada mental, aislada, incomunicada. Voy a hacer aquí el folio 11 es el principal folio de este documento. Entonces vamos en el folio 5. Internada como discapacitada mental, aislada, incomunicada para ser yo extorsionada por sus funcionarios, detallados al final del escrito, de no poder actuar, fraudes procesales y otros que se irán agregando. La tortura desde que llega diciendo que si no habla se la llevan a otro lugar. Llega el 26 de febrero al Hospital San Ignacio y al día de hoy no la veo, ni sé qué le hicieron, ya que aseguraron por todos los medios, recursos y trámites institucionales mantenerla separada de mí para ir minando poco a poco su confianza, manipularla, drogarla con medicación psiquiátrica para alterar su sistema nervioso y crearle crisis que le garantizara el secuestro extorsivo y hacerle creer al principio que su mamá no tiene plata. Esta fue, hago paréntesis, fue una denuncia de mi hija cuando la primera vez que fui, el 8 de marzo, después del secuestro del 5, el 8 la puedo ver, me dice que la coordinadora le está diciendo su mamá no tiene plata. Y todas las cosas, ya entiendo que todas las cosas que yo le llevaba, los libros, la ropa y la comida que le llevaba, no se la entregaban para poderle vender. La idea es que su mamá no tiene plata.
Continúo. Después su mamá la abandonó, claramente la esconden y a ella le deben decir su mamá no vino. Cuando todos los días pedía ubicación de mi hija. Esto yo le pregunto a este Consejo Superior de la Judicatura, ¿a usted le parece que esto es una conducta regular de un funcionario y peor de una institución que habla de proteger los derechos de los niños? Bueno, yo continúo. Mientras yo creía que la habían matado, abro paréntesis, porque nada más y nada menos que el gobierno del señor Gustavo Petro me mandó a bloquear por redes cuando cometieron los feminicidios. Parece que era una acción estratégica de este gobierno Petro para poder manipular, para poder hacer creer que habían matado a mi hija mientras a ella le vendían la idea de abandono. Y eso que yo no he hablado con mi hija, simplemente estoy analizando, investigando todos estos hechos y estoy demostrando qué es lo que nos han cometido todos estos funcionarios. Cierro paréntesis. Por las aseveraciones de la secuestradora principal responsable, Isabel Cristina Real, quien en función pública aparece como asistente técnica de infancia del ICBF, pero con mi hija se presenta como defensora de familia del Centro Zonal Tunjuelito del ICBF. Y lo que dice Función Pública es que a la fecha ella continúa como técnica. Entonces sigo en el folio 6. Aporto como material probatorio el canal de YouTube @JennyErazo_al_piso_real. Dio inicio el 14 de abril del 2024 y a la fecha vamos en el video 138 con este. Pero no es el número de videos porque los videos son cortados, así que muchas veces hay parte 1, 2, 3, 4 y hay otros que son no los videos de pruebas, sino los míos que no se cuentan dentro de esta numeración. Yo lo que cuento son los videos de pruebas aportados. Ya que a veces son cortados, se deben dividir en varios y no tienen numeración, por lo que hago un relato breve de los hechos, pero claramente les estoy dando el material probatorio que tienen que revisar. Por persecución judicial regreso con mi hija Sarita a Bogotá, exactamente a Chía. Nos sacan de la primera vivienda en agosto del 2023. Ver Twitter @JennyErazoReal. Y la segunda escapamos el 04 de octubre. Llegamos a Bogotá al ver la falta de respuesta de la unidad de víctimas y la falta de apoyo. En Bogotá, la policía judicial no me deja vivir. Radico tutela antes de llegar a Bogotá el 5 de septiembre ante el Consejo de Estado 110010315000 2023-049-67-02, doctora Rocío Araújo Oñate. El 10 de octubre presento audiencia 2 horas y media explicando fraude procesal ante esta tutela del Juzgado Tercero de Ejecución de Familia 2011-1150, entre paréntesis 16, no 2011-01150, no, eso es falso. Todo fue falseado, la policía nos entrampó, o sea, esa audiencia fue falsa. La doctora Rocío Araújo Oñate manda un memorial diciendo que es que mi hija ve que se presente el juzgado 3 de familia cuando el juzgado será 03 de ejecución. Entonces la señora jamás conoció, al parecer ella sacó una sentencia que a mí me escondieron, todo lo arreglaron con el juzgado 3 de familia y mientras tanto la policía abría más y más denuncias anónimas falsas dentro del ICBF. En diciembre ya nos comenzaron a amenazar, llevaron a cabo la preclusión de la inasistencia alimentaria con el juez falso Hernando Díaz Franco y
cuando yo encuentro en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, la tutela completamente falsa de junio del 2019 de la doctora Lucía Josefina Herrera, lo denuncio como fraude procesal, inmediatamente secuestran a mi hija. Esas son las causales del secuestro, y es por eso que yo desde el principio me negué a firmar un restablecimiento de derechos. Yo le dije claramente al señor Luis Hernández Iglesias que eso era un secuestro extorsivo, y ellos continuaron con el restablecimiento, imponiéndomelo y desapareciéndolo, y yo a todos y a cada uno de los funcionarios tengo pruebas de cada funcionario que yo le digo que eso es un secuestro y es una desaparición y que son retaliaciones de la policía. Ellos hacen caso omiso y continúan con el restablecimiento, y ahora la juez 13, que no es la juez, no es la doctora de familia, no es la doctora Alicia, sino otra juez, me amenaza. Según ella se inventa de que yo la estoy amenazando de muerte, cuando yo, ¿cómo puedo conocer una juez falsa? ¿Cómo puedo yo conocer una juez que no existe, que no aparece en la función pública del juzgado 13 de familia? ¿Cómo puedo amenazar a alguien que no existe de muerte? Pero todos los delitos que yo le estoy comentando los omite. Entonces, por esa razón, yo le pido que ninguno de estos funcionarios, revocatoria inmediata de este asunto, y no se le puedan acercar a mi hija, porque estoy en una cadena de custodia de funcionarios donde no permiten dar a conocer los delitos. Continúo. La policía nos entrampó abriendo denuncias anónimas en el ICBF, ya que permanecemos del hotel al aeropuerto por la falta de protección y de refugio seguro. Todo el tiempo nos amenazaban a mi hija. La policía le decía que su único camino era quedar en coma, que se suicidara, mejor separaditas, y cuando la desaparece, que la van a matar. A mí me amenazaban que la van a matar, que la van a dejar embarazada, que no la van a dejar ir al colegio, ni la van a dejar volver a salir. Entonces, al parecer, no volverla a dejar salir es porque ya está rato de narcotraficantes, nada más y nada menos. Folio 7. El 26 de febrero llegamos al Hospital San Ignacio por un dolor de estómago, vómito, un virus que nos dio con comida dañada. Todos los hechos están en los videos del 1 al 6 del canal de YouTube. A los 2 días declaran psiquiátrica a mi hija, le inventan que se quería matar, nadie da razón, los psiquiatras le dicen a mi hija que si no habla no sale, etcétera, etcétera, porque hay muchas más que yo puedo detallar exactamente qué nos dijo qué psiquiatra, cuándo y cómo. Nos negamos a hablar con ellos, y el 01 de marzo la intentan sacar con forceps. Ver el Twitter de 01 de marzo. El 5 de marzo, si lo han borrado, yo tengo las pruebas. El 05 de marzo la secuestran el señor Luis Hernández Iglesias y policía. Video 06, ver denuncia. Simplemente me amenazan que me arrestan si no la dejo sacar. Tengo los audios y se la llevan sin ropa, sin orden judicial, y a la fecha no conozco ninguna falsedad de restablecimiento de derecho. El señor dijo que se la llevaba a un sitio, no me dio el papel, salgo yo corriendo, lo tengo grabado, y lo alcanzo a mi hija, la montan en una patrulla con otra niña esposada. El tipo iba en un carro. Le quito el papel que se había llevado, y era un papel que decía Centro Zonal Barrios Unidos. Nunca se la llevaron a ese sitio. Al otro día voy y le digo que todo estará en revisión y que esto es un secuestro extorsivo. El señor hace caso omiso y continúa con los jueces falsos. El señor es un delincuente, es un criminal y es un abusador sexual, y lo tienen que encarcelar por siempre, mínimo 60 años, junto a Isabel Real. Yo no acepto menos. Simplemente me amenazaron que me arrestaban. Bueno, continúo. La aislaron, la incomunicaron, la drogaron en el centro de emergencia Nuevo Nacimiento, la desaparecen el 5 de marzo, ni tutelas ni denuncias, todo fue falseado, aperturado para liberar accionados, denunciados de fraude, abuso sexual. Policía, fiscalía suplantan magistrados con ayuda de secretarias de altas cortes. Algunos de estos están en esta denuncia, que la voy a pasar, pero la voy a ampliar con la denuncia disciplinaria, porque no todos están dentro de esta denuncia. Omitieron que mi hija estaba desaparecida y suplantaron el restablecimiento de derechos. Se inventaron jueces de tutela. Isabel Fajardo, Hernando Díaz Franco. Voy en el folio 7.
perdón, voy en el folio 8. Y juzgado 13 de familia, esta es la señora que aparece como juez, Jenny Angélica Ramírez Bejarano, y no la señora Alicia. No dieron a conocer ningún expediente. La fiscalía cambió cada una de mis denuncias radicadas en el búnker. Unidad de Derechos Humanos fueron desviadas a prevaricato a la unidad de fe pública y especializada, las cuales simplemente permiten la omisión, y el 8 de agosto le arreglan las falsedades a todos. A mi hija la drogan y el 15 de marzo la desaparecen. A pesar de mis múltiples solicitudes, nadie responde. La nueva defensora Isabel Real se encarga de no dar ubicación de ella para garantizar el trámite de tutelas falsas. 8. El 7 de junio, yo tengo toda la investigación, simplemente la resumo para que pueda ingresar rápidamente esto y que no me la vayan a desviar los secretarios del Consejo Superior de la Judicatura, porque no voy a llevar a cabo ningún restablecimiento de derechos. El 7 de junio, su cómplice Esperanza Borja dice que no tiene sistema, pero que está en la Fundación Niña María. Le digo a la secuestradora que en ese le vuelva a acercar a mi hija, pero ella aún continúa ejerciendo el restablecimiento de derechos sin temeridad. Encuentra la manera delincuencial para llevar trámite de venta a narcotraficante. La ayuda de procuradores desde abril que niegan delitos y que está desaparecida, y se inventan respuestas a través de la fiscalía que aparecen el 8 de agosto. Todo lo solucionan con edictos falsos, me faltó ahí, cuando está desaparecida. Y la secuestradora, cuando entra mi hija a estudiar el colegio Cuepa, el 5 de julio, para demostrar que está secuestrada por la fiscalía, dice que está desescolarizada. Folio 9. Me bloquean la tutela por derecho a la educación y la libertad, radicada el 23 de julio. La esconden hasta el 26 de agosto. Sala penal, doctor Jorge Hernán Díaz Soto, 11-0010-204-00-2024-01581. El 1 de agosto, la señora Isabel me lleva una audiencia, la cual el 31 de julio, por correo y presencial, solicité aplazamiento, no del restablecimiento de derechos, como ella pretende hacer ver que yo solicité un aplazamiento de las... Por favor, señora, yo nunca jamás acepté semejante acto criminal, sino de la barbaridad ilegal de instrumentalizar al ICBF, una tortura premeditada para acabar a mi hija Sarit. El 8 de agosto llega una respuesta de la procuradora Viviana Mora que mi hija está en el restablecimiento por violación sexual. Ahí faltó sexual. Al ir al centro de discapacitados mentales Niña María, ya la habían desaparecido nuevamente. Ver denuncia de desaparición antes del 10 de agosto, 2024-611-018-7822. A raíz de una viralización del video en TikTok, @SOSSARITH, no sé dónde está y nadie responde porque el expediente es confidencial. Es un grupo criminal, trata de menores de la Fiscalía denunciada desde años atrás, el cual, usando a defensores, procuradores y despachos, permiten que abusen a mi hija, falseando cada sentencia y denuncia para asegurar los suficientes montajes que pueda liberar a cada fiscal de cada delito contra mi hija y contra mí. Folio 10. Terminando el abuso gravísimo en el reparto a juzgados. El 30 de agosto se dice que llegó al juzgado el lunes 2 de septiembre, dice que llegó al juzgado 13 la señora Isabel Real. Y yo voy el 4, donde la jueza Alicia del Rosario Cadavid es nuevamente reemplazada por otra mujer. Pero ese día yo no lo supe porque lo único que dijeron era que acababa de llegar el expediente. Yo les dejé una carta, que es el video, creo que es el video 136 si no está mal, pero no la quisieron radicar. Entonces, yo acabo en el video 136, fue el audio de llegada y le dije
que todo sería público y oral. Ellos no dieron respuesta. No da respuesta de que yo no conozco el montaje de la fiscalía, ni calumnia, ni falsedades de defensores, ni de la policía. Y el 9 de septiembre responde ya esta señora, Jenny Angélica Ramírez Bejarano. Esta señora aparecía en una foto pegada en la ventanilla diciendo que era una juez que venía ciertos días, y el día que yo fui ella no iba, pero como yo solamente actúo por la ley, por medio de la ley, yo solo respondo a la juez que por decreto está en el juzgado 13 penal, y no los que van ido agregando seguramente para poder desligar a esta señora Isabel Fajardo y a este señor Hernando Díaz de lo que yo estoy diciendo de la falsedad de jueces. Entonces ahora van a decir que tienen titulares. Ellos no son titulares. Una juez Isabel Fajardo, que era magistrada de la Corte Constitucional, jamás va a ser un juez de 01 penal. Entonces, a mí, por favor, yo le pido simplemente a la justicia colombiana sea correcta, ¿sí? Y actúe con imparcialidad, porque yo estoy denunciando delincuentes. Yo no estoy denunciando funcionarios públicos, yo estoy denunciando delincuentes que han cometido delitos de tortura contra mi hija, de secuestro y desaparición. Entonces, la señora Angélica Ramírez Bejarano dice el 9 de septiembre que devuelve el expediente, que no me deja conocer, cuando yo en mi solicitud le pedí conocimiento para que se cumpla el recurso de reposición, que tengo 10 días hábiles para responder. Yo le digo a la señora, y además incluye que yo la amenazo de muerte, siendo falso, porque yo hasta el 9 de septiembre no tenía conocimiento de esta señora que fuera unada a mi solicitud, ni al juzgado 13 de familia. ¿Cómo puedo yo amenazar de muerte a alguien que no conozco, y menos jamás amenazo a nadie de muerte? Y yo no estoy amenazando, a diferencia de sus funcionarios. Yo no hago amenazas. Yo estoy simplemente llamando a cumplir la ley y diciendo a que si no la cumplen, a que sean sujetos. Eso no se llama amenaza, y menos de muerte. El recurso de reposición lo interpuse desde el marzo del 2024, al ser secuestrada mi hija y sin respuesta a la fecha, y por ningún motivo acepto continuar con semejante barbaridad. El 31 de julio lo ratifiqué y lo adjunto a esta solicitud. Me niego rotundamente a aceptar ninguna vinculación con cualquier funcionario del ICBF, Fiscalía, Policía, Defensoría, Procuraduría, Altas Cortes. Detalle: que permitió la tortura a mi hija para favorecer fraudes, trata de menores, abuso del año 2012, abuso sexual 2012, no 2024. Al parecer, esta práctica sistemática de la policía de violar y para borrar denuncias, secuestran a las niñas, las violan, las desaparecen y matan. Por esta razón, por la sevicia y alevosía de cada funcionario para liberarme de sus delitos, solicito medidas cautelares, orden de alejamiento de mi hija. Vamos en el folio 11. Entonces, ojo con este folio. Escuche. Según la secuestradora, ¿quién es la secuestradora? Señora Isabel Real y el señor Luis Hernández Iglesias, secuestradores, antes del reparto en juzgados, la entregó en custodia a la señora Diana Erazo y Carlos Felipe Erazo, según ella, ¿no? Porque a mí no me consta. La señora Diana no la veo desde el 2017. Ella fue denunciada en el 2021 al suplantar mi voz. ¿Cómo? Yo dejé un CD, bueno, eso no lo voy a hablar, por tener el mismo tono.
El señor Carlos Felipe vive en Paraguay y no lo veo desde el año 2013. Según me informan, tiene negocios ilícitos, por la que la entrega premeditada a 2 personas vinculadas. ¿Con quién? Con la policía, que claramente tiene negocios ilícitos. Parece el remate de los denunciados para abusar sin consecuencias a mi hija Saritza Arquejerazo. Claramente el acto administrativo no es doloso, es criminal. De pasar yo, de falsificadora, saltamos este año a psicóticas compartidas. Después de 6 meses de tortura, ahora simplemente ella sufre de depresión. Mi hija jamás estuvo afectada de ningún tipo de depresión. La torturaron y esta situación, si no se pone punto final, me devuelven a mi hija de inmediato. Estaremos presenciando un acto de testaferrato institucional. El broche de oro de la fiscalía ahora la va a usar a mi hija para meterla en negocios ilícitos, vendiendo la custodia a narcotraficantes. Es decir, no ven en 6 meses cómo incriminar a mi hija, porque cuando ella entra es un paréntesis, cuando ella entra al Hospital San Ignacio, en la historia clínica dice que ella reporta abuso sexual y que fue del papá. Esto es completamente falso, yo lo denuncié desde el principio. Y entonces en todos estos 6 meses, los señores de la fiscalía en este secuestro criminal, lo único que intentan es incriminarme a mí y a ella en lo que les apetece, ¿sí? Y hemos llegado entonces que la sacan de discapacitada mental, la entregan a Diana Erazo y ahora nada más y nada menos que este testaferrato. Dado que sufro de suplantación sistemática, solo presentaré pruebas en forma oral. Y en caso de continuar con el restablecimiento de torturas, yo no amenazo a nadie de muerte como falsea la supuesta juez del juzgado 13 de familia. Yo anuncio que llegaré a las últimas consecuencias, porque nadie le va a imponer la pena de muerte a mi hija y va a continuar en un cargo para mandar a secuestrar y violar niños. No es institucional, es asqueroso. Claramente, folio 12, de continuar los funcionarios aunados al acto criminal administrativo, la incriminarán a ella y a mí como delincuentes por denunciar fiscales delincuentes, a lo que se sumó que la policía judicial se autoinventara órdenes judiciales para grabarnos al interior de viviendas. El restablecimiento de derechos es un montaje de extorsión y cada funcionario es elegido. Al parecer, ellos trabajan en un concierto. Ninguno, desde el fiscal, policía judicial, juez, ni tiene imparcialidad, y lo cual ponen en completo peligro la integridad del proceso judicial debido a la relación de primar falsedades de fiscalía. No somos víctimas de delitos sino psiquiátricas. El creciendo de la calidad de delitos se debe a la acción nula, llegando a ser mi hija explotada por su condición vulnerable a un testaferrato usando su identidad para ocultar ilícitos de denunciados. Es decir, para poder liberar denunciados de fraudes procesales, la secuestran y durante 6 meses de desaparición, al parecer ha sido expuesta a consecuencias legales. La han usado drogándola, grabándola en condiciones de tortura y creándole montajes que cada funcionario bloquea excepcionalmente. Hasta la supuesta juez 13 de familia, señora Jenny Angélica Ramírez Bejarano, folio 13, donde el 05 de septiembre se le pidió copia completa del expediente y publicación en Google, y ella omite nuevamente y continúa que interponer un recurso de reposición en 10 días hábiles. Es necesario de que se trató el secuestro, es necesario de conocer el llamado restablecimiento de derechos para continuar con la maldad judicial y para continuar con la respuesta del recurso de reposición de la señora juez 13. Guardaron todas las denuncias y falsearon todo por otras, y las 2 últimas por fraude procesal 2024-611-020-2472 de septiembre 02 del 2024 y abuso sexual 2024-611-020-2492
de septiembre 2, las dos radicadas en el búnker de la Unidad de Derechos Humanos, todavía no son asignadas y no van a ser asignadas porque los victimarios son la Fiscalía. Entonces la Fiscalía también secuestró nuestros derechos y usa a mi hija a su antojo. Al parecer la hicieron firmar como titular de empresas, fraudes para esconder lavado de activos de la Fiscalía. Y es por esta razón que le acomodaron la custodia al señor Carlos Felipe Erazo y señora Diana Erazo, porque a mí me habían dicho que ellos estaban, o el señor Carlos Felipe, en negocios ilícitos, pero vaya uno a saber si es que es real los negocios ilícitos de este señor o es que la Fiscalía ya los tenía acomodados a ellos en esos negocios. Es un paréntesis, porque es que aquí la Fiscalía es la mente criminal. Entonces yo no sé si es que ese señor Carlos Felipe Erazo tiene negocios ilícitos reales o son las falsedades de la Fiscalía y se las entregan a ellos para poder meter a mi hija en esas falsedades también. ¿Entienden? Por ser personas implicadas en trabajar con la policía. Claramente ellos son agentes encubiertos de Fiscalía, fueron agentes en el pasado. Y por eso las actividades ilícitas serían relacionadas con la policía. Es decir, el restablecimiento 1764017245 es usado para acusar falsamente a mi hija, proporcionando una incomunicación total con su abogada. ¿Quién es la abogada? Yo, para poderla llevar a la destrucción total. El abuso de autoridad para finiquitar a una menor, folio 14, todos los actos administrativos del montaje de protección basado en falsedades, drogada para mantenerla sujeta a ellos, es una explotación a su condición vulnerable, es un acto de corrupción que afectó su bienestar y desarrollo. Por esta razón, la recusación omitida por la Oficina de Control Interno, Defensoría, o sea, yo a ellos no le presenté recusación, simplemente les pedí orden de alejamiento de los funcionarios a ICBF, Defensoría, Procuraduría y la omisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, a conocer la verdad, impidiendo el aporte de pruebas en oralidad cuando se impide por completo el ingreso de pruebas. Lo solicito atentamente ante el Consejo Superior de la Judicatura, teniendo como última respuesta a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, señor Luis Fernando Giralde Hincapié, que me devuelve la denuncia contra estos funcionarios a la Comisión de Investigación y Acusaciones, artículo 330 de la Ley 5 de 1992, donde al parecer el grupo para delinquir en cabeza del señor Gustavo Petro busca es enredar a los magistrados de las altas cortes. Es decir, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial me devuelve la denuncia contra los funcionarios que yo estoy solicitando aquí como vigilancia administrativa y como posterior vigilancia disciplinaria, y la envía a la Cámara de Representantes para que se investiguen magistrados. A los magistrados y presidente el 10 de mayo del 2024, al ver la falta de respuesta ante la desaparición de mi hija, que era el día del cumpleaños de ella, yo presenté una denuncia ante la Cámara de Representantes al omitir la entrega de pruebas en oralidad cuando el señor Petro desde el 2021 se puso en conocimiento es semejante persecución policiva. Yo no puedo asegurar si el magistrado tiene el conocimiento de la acción delictiva de su despacho. Por esta razón, al ser negada varias veces la investigación por la Cámara de Representantes, es que regreso a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y esa fue la respuesta, desviarme y devolverme otra vez. Entonces, por el momento, presento revocatoria y recusación de los denunciados. Solicito cédulas y tarjeta profesional de todos. Sandra Franco, Luis Hernández Iglesias, señores, Viviana hasta morir, Sal Cristina Real, Esperanza Borja, Luisa X Romero, Diana Baloy, Astrid Cáceres, el señor de Oficina de Control Interno, Walter Mutis, Centro de Nuevo Nacimiento, las coordinadora Luz Marina, la administradora Lucía Osorio y la psicóloga Kelly, Fundación Niña María, coordinadores los cuales no se identifican. Voy en el folio 16.
Estos correos: Flobloc de la Defensoría, María CP, Corte Suprema, Paula MP de la Corte Suprema, Disciplinario Defensoría, NA Zapata Defensoría, M Corredor S, Consejo de Estado. Juez Isabel Fajardo y Hernando Díaz Franco. Ahí dice que es funcionario Miguel Ángel Sarqués Plata, de la Personería de Bogotá. Señora Jenny, perdón, aquí me faltó la señora Jenny Angélica Ramírez Bejarano, de el juzgado 13 de familia. Juzgado 03 de ejecución, señora juez Pilar Cetina y de todos los secretarios. Juzgado 30 de familia, exactamente lo mismo. Juzgado 02 de familia, juzgado 22. Juzgado 3 de familia, al parecer cursó el doble proceso para arreglar el proceso del juzgado 03 de ejecución. Juzgado 13 de familia, señora Alicia del Rosario Cadavid de Suárez. Arriba está la otra señora. Procuradores: de Llenino, señor Milton González Beltrán, señora MG Beltrán, señora Viviana Mercedes de Jesús Mora Verbel, B pequeña M Mora, @Procuraduría. AM Rivera, @Procuraduría. J Osorio C, @Procuraduría. FG González, @Procuraduría. M Vélez, @Procuraduría. F González, @Procuraduría. Parra, @Procuraduría. Es en Rocío Parra. J Otero, @Procuraduría. MJ Cárdenas L, @Procuraduría. Estamos en el folio 10, ¿folio qué? 17. Luis Fernando Giraldo Hincapié, Secretaría Judicial, Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Gloria Tiria, 1875, de la policía. La policía yo no lo he incluido acá porque es un estudio que yo estoy haciendo y todavía no lo he sacado, pero la denuncia formal está en el video 6. Secretario Sala Civil, SJ Carlos Bernardo Cotes. Secretario Sala Familia, Tribunal Superior de Bogotá, señor Luis Alberto Restrepo. Abogada María Carolina Castillo. Señor José Doverdaza, de Personería de Bogotá. DM Hermes Darío Acuña, Sala Penal, Tribunal Superior de Bogotá. Claramente aquí yo estoy revolviendo disciplinario y administrativo. Fiscalía, donde desvían toda unidad de derechos humanos, pero yo solo quiero aclarar que yo solo lo radiqué en la sala administrativa. ¿Por qué? Porque si yo lo radico en ambas salas, no va a entrar a la sala administrativa. Entonces todavía yo no he radicado nada en la sala disciplinaria, nada, solo en la administrativa, hasta que yo no tengo respuesta y vea que ese radicado que me dieron ayer es real y que la señora que está ahí, que la señora Dayana Gómez Gutiérrez sí me mandó a un magistrado real, ahí entro a la disciplinaria. Bárbara Useche, Fiscalía 214, Nelson J. Patiño, Fiscalía 409, Santiago González, Fiscalía 10 especializada, aquí me mandó Omaira Higuita, Solángel Lozano, era la fiscal 54 especializada, ya no es, ahora es C. Montane, Fiscalía 54, Nelcy Ariza, Fiscalía 157, pero pues Función Pública dice que no existe. Janet Tapias, Fiscalía 243, ella no es de ni instancia alimentaria, ella es una fiscal de los juzgados especializados penales. María Sarmiento, fiscal 186, Henry Nova, fiscal 521, Daisy Leal, era la asistente fiscal 554, ella ya fue sacada. Dirección de Derechos Humanos, Fiscalía, nada ingresa a despacho, Paola Peinado. Luis Muñoz, fiscal 38. Las fiscalías de Cali que todavía no aparecen aquí y más fiscalías. Todos los funcionarios de policía, trabajadoras de Hospital San Ignacio y pruebas serán aportadas presencialmente y por canal YouTube. Cabe aclarar que la protección de estos funcionarios de esconder a mi hija se fue para crear dobles procesos. Entonces aquí faltan los 3 folios que los 3 folios
del correo, que aquí no están. ¿Por qué no están? Espera un momentico. Borraron la respuesta. Increíble. Borraron los 3 folios. Del centro. Aquí está. Ya lo borraron. Miremos aquí si está. El correo que yo adjunté a este documento es el correo del 31 de julio que fue enviado por correo y fue enviado, fue radicado presencialmente en el Centro Zonal Tunjuelito. Aquí sí está. Entonces aquí lo vemos. Aquí dice: señora Isabel Real, miércoles 31 de julio a las 12:09. Centro Zonal Tunjuelito. Primera vez que ellos me dan un radicado. Siempre me dijeron que no radicaban. 2024-34-00 2047-1642. Entonces dice, ¿cuándo? Dice folio 1. Yo inmediatamente esto lo denuncié cuando me di cuenta, inmediatamente. Y mire lo que la señora omitió. Dice: aplazamiento de su citación 01 de agosto después del 10, con vigilancia de Procuraduría y CDH posterior al fallo de sentencia de tutela por derecho a la libertad de educación de mi hija Sari Sarque en instalaciones de Fiscalía. Yo, Jenny Alexandra, en mi derecho de ejercer defensa de mi hija Sari, solicito postergar su citación del restablecimiento de derechos aperturados según su comunicación del 10 de julio, empatando con mis denuncias contra usted por las irregularidades presentadas en el manejo de mi hija. Entiendo que usted lleva a cabo algo con el progenitor Miguel Ángel Sarqués Plata, denunciado por fraude procesal del Juzgado 03 de Ejecución de Familia del Proceso Ejecutivo de Alimentos 2011-1150. Por lo que mi hija Sari fue secuestrada al Hospital San Ignacio para poderla extorsionar y no poder actuar en la Fiscalía 157, señora Nancy Ariza, de la denuncia 2019-47-259, de la cual cuento con medida de protección contra estos denunciados y de lo cual usted se desprende las falsas denuncias aperturadas por policía dentro de su expediente ICBF, el cual a la fecha desconozco. Para ejercer control de legalidad e incluir su invitación a mi familia extensiva, a la cual llega de vacaciones después del 10, le solicito postergar su citación, incluir a la siguiente institución: Fiscalía Unidad de Derechos Humanos, donde fue desviada mi denuncia contra la señora Isabel Real, incluir Fiscalía de Trata de Menores, Fiscalía Especializada, a las cuales se les pidió enviar denuncia a Unidad de Derechos Humanos y Desaparición. Igualmente, esperar trámite de tutela por derecho a la educación, 31 de julio, la tutela entró el 26 de agosto, por favor. Entonces, porque usted afirma, mi hija se encuentra desescolarizada, donde ya está en la semana 4, que usted le hace faltar a clases. Vigilancia de tutela por parte de la Procuraduría, no querer radicar la tutela en la Corte Suprema de Justicia Sala Penal. Entonces, por eso es que yo estoy denunciando a los procuradores por delincuentes. Se presume injerencia de la policía y fiscalía en las altas cortes para no dar a conocer que usted tiene a mi hija retenida ilegalmente, desaparecida, abusada y con montaje de denuncias falsas, donde además yo soy la persona que la pone en riesgo y no usted, al internarla, aislarla, incomunicarla, para drogarla, engañarla, que está abandonada, mientras yo creo que la mataron porque el ICBF nunca responde nada. Respuesta de la denuncia presentada a la Defensoría dentro de dicha intervención de la CIDH. Solicito, y en la CIDH el 16 de agosto me cierra la medida cautelar estando mi hija desaparecida. Por eso es que yo denuncio a la CIDH. Solicito pronunciamiento de la Fiscalía 157 de investigación de las pretensiones de los denunciados por fraude procesal en lo acordado con el restablecimiento de derechos entre la señora Isabel Real y el señor Miguel Ángel Sarqués Plata y su familia extensiva. Establecer la conexión con la falsedad de tutelas y las sentencias de tutelas para que el señor Luis Hernández Iglesias abusara a mi hija y decidiera pasar por encima
Si se corta, porque ya vamos a llegar al minuto. Nuestro consentimiento a la hora de práctica de exámenes físicos y psicológicos. Necesito conocer el expediente, el grado de sevicia del Centro Zonal de Barrios Unidos, claramente sin tener conocimiento del expediente de restablecimiento de derechos, de las múltiples falsedades aperturadas por el grupo criminal, de policía, trata de menores, su historia clínica y psiquiátrica. Se va a matar. No puedo sustentar la base fáctica para ejercer derecho a la defensa de familia. Como cuántas veces tengo que decir que necesito conocer el restablecimiento de derechos del 26 de febrero para poder ejercer el derecho de defensa. Ella tiene colegio pagado, CUEPA, DUTEC, vivienda de protección, y la única amenaza es la de permanecer secuestrada por ustedes, por su grupo policivo, que se aseguró de incriminarla, de abusar de ella y luego aparentar que nada sucedió. Intervenir en nuestra búsqueda de salida del país es una violación a nuestro derecho de libertad. Agradezco se respete el derecho a la petición y debido proceso de cada trámite actuado a favor de ella. Sobre todo se libere a mi hija de inmediato y nos ahorremos todo este proceso haciendo inmediata devolución de los gastos de la búsqueda de mi hija a la fecha tasados en 10.086.000 pesos y me los tienen que devolver ya. Le pido a la señora Nelcy Ariza de la Fiscalía protección contra los denunciados por fraude procesal, ya que estos buscan venta y suicidar a mi hija, tal como la policía me amenaza el 8 de julio que no va a permitir que ella estudie. No hay ninguna explicación para que esté internada en un centro de discapacitados mentales y para que esta sea la hora de no permitir verla ni conocer la gravedad de los hechos de desaparición. No puede pasar por los derechos de defensa míos y de mi hija. El ICF puso a mi hija en completa indefensión de todo para que todos los accionados se aprovecharan de nosotras, creando un ambiente de amenaza perfecto para decir que ella está amenazada cuando la única y real amenaza es la persecución judicial que ustedes le han hecho a mi hija. Agradezco nos respete, aunque sea el derecho a la defensa. La audiencia debe ser grabada virtual y pública. ¿Y ella qué hizo? Llevó a cabo una mentira, le entregó el 01 de agosto, todo bajo falsedad, le entregó la custodia a una señora, Diana Erazo. La señora Diana Erazo tiene a mi hija escondida, yo la denuncio también por secuestradora y además de que la tiene escondida, nada más y nada menos que tienen el tiempo perfecto para seguirla incriminando ahora con lavado de delitos. Muchas gracias.